Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar el giro de Colonial. En mi equipo, el grupo relator, está Gabriela Cote, Jorge Esteban Espinosa, Nelson David Figueroa y Juan Manuel Galeano, que soy yo. Entonces, ¿de qué se trata este texto? Este texto se trata de cómo las ideas europeas han influido en cómo vemos el poder y a las personas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, desde el liberalismo se ve a las personas por el bien que tienen como individuales, mientras que el materialismo histórico dice que se ve el bien como el valor de las personas en cómo trabajamos juntos. Estas ideas nos han llevado a dividir a la gente en grupos, entre mejores y peores, racionales y irracionales. Eso se da ya que pues está como el primer mundo de la época del colonialismo, que era como Europa, y pues el segundo mundo, o como las colonias, que eran como menos avanzadas, eran personas que no pensaban según ellos o que no tenían alma, entonces como que eran nosotros y ellos. Y pues, según los europeos, ellos eran como los top, los mejores, los racionales, los que tenían las mejores formas de hacer todo. Pero al pasar los años, América Latina se afianzó esas ideas. Después de la Segunda Guerra Mundial, personas como Raúl Previch y Emmanuel Wallenstein dijeron que tenemos que buscar una forma diferente de ver el mundo. Y al final necesitamos pensar cómo el poder y la historia se unen en nuevas formas para poder analizar. Además, debemos considerar cómo algunas personas siempre han tenido el poder y otras no. Esto nos ayudará a ver más allá de las ideas eurocentrísticas y a entender mejor el mundo que nos rodea. La cuestión del poder en el eurocentrismo. El poder es un espacio y una malla de relaciones sociales de explotación, dominación y conflicto, en función y en entorno de la disputa por el control de los siguientes ámbitos de existencia social. Primero, el trabajo y sus productos. Segundo, la naturaleza y sus recursos de producción. Tercero, el sexo, sus productos y la reproducción de especies. Cuarto, la subjetividad y sus productos materiales e intersubjetivos, incluido el conocimiento, la autoridad y sus instrumentos, para asegurar la reproducción de un patrón de relaciones sociales y regular sus cambios. La configuración del poder ha sido dominada por la confrontación entre dos principales vertientes, una hemogénica, el liberalismo, y una subalterna, el materialismo histórico. Nota sobre la cuestión de la totalidad. La idea de la totalidad ha sido tratada por filósofos a lo largo de la historia, desde los antiguos griegos hasta el pensamiento contemporáneo. Destaca la importancia de comprender la totalidad como un concepto complejo que abarca múltiples dimensiones y niveles de análisis. En este se explora la noción de totalidad en el contexto de la sociedad y la cultura, señalando cómo las diferentes disciplinas sociales y humanísticas abordan la totalidad de manera diversa, desde la sociología hasta la antropología y la historia. La cuestión de de las clasificaciones sociales. En un principio, el texto nos sitúa en la década de los 80, donde se presenta la crisis del capitalismo y además se evidencia o se sitúa la derrota de los regímenes burocráticos. Junto a esto, se lleva a cabo el proceso de democratización de las sociedades periféricas capitalistas. Esta crisis o estas diferentes situaciones dieron paso a que se promoviera el discurso neoliberal, además de que eclipsó el debate sobre las clases sociales o este tipo de temas. Luego se aborda el origen del materialismo histórico que se da gracias a la combinación de diferentes corrientes marxistas, las cuales se establecen en una perspectiva estática respecto a la lucha de las clases sociales, lo que, o como consecuencia, limita el entendimiento del proceso de estas luchas y los diferentes cambios históricos que se han presentado en relación. Junto a esto se abordan las diferentes limitaciones que tiene el materialismo histórico para poder llevar a cabo un entendimiento
de la complejidad de la sociedad contemporánea del momento y buscar cómo salir de esa visión estática, o se puede decir que neutral, que está presentada respecto a las diferentes problemáticas de clases sociales y las luchas del poder. También se critica la perspectiva reduccionista de la teoría eurocentrista. Esto gracias a que se expone que esta no genera una buena discriminación o excluye algunos factores del poder que pues, se presentan en la problemática de clases sociales. Excluye temas como... se critica la perspectiva reduccionista de esta teoría eurocentrista, ya que se establece que genera una mala discriminación y que excluye algunos factores del poder que se presentan de diferentes maneras dentro de la sociedad, ya que solo se enfoca en temas de producción y de control y no en cosas como más específicas que influyen de gran manera en esta problemática de clases sociales. También se plantea la necesidad del cambio de ideología, como de dejar el eurocentrismo y cambiar una ideología que involucre más los temas de poder que se presentan realmente en la sociedad, sin excluir temas tan importantes como la naturaleza, el sexo, la subjetividad y la autoridad, que esto no sea únicamente por producción o por control de masa o de mando y acato de orden. En conclusión, se destaca la importancia de la consideración de todos los aspectos de poder para comprender la problemática de las clases sociales y los diferentes tipos de relaciones sociales dentro de una sociedad determinada. Listo. Ahora en esta parte del texto vamos a profundizar en un concepto fundamental, que es la totalidad histórico-social. Exploraremos cómo este concepto nos ayuda a entender las relaciones sociales y de poder en la sociedad. Entonces, al principio, pues criticamos o se critica la visión eurocéntrica en su totalidad. Se cuestiona la visión en la cual se presume una uniformidad entre todas las partes de un sistema. Esta visión, la problemática es que ignora la diversidad, la discontinuidad y los conflictos inherentes a una estructura social que pueden ocurrir por diferentes razones. Además, tenemos argumentos que la totalidad histórico-social no es una entidad cerrada o sistémica, sino una articulación de elementos cambiantes y diversos. A lo que se refiere es que no es un sistema el cual nunca cambia, ni tiene inputs ni outputs de información, sino que siempre está en un constante cambio, ya que pues, en la vida real cualquier tipo de sistema siempre va a tener sus diferentes fallas o de pronto algunas cosas que no se pueden prever. Por otro lado, se critica tanto el imperialismo automístico como el postmodernismo filosófico-social, por rechazar la idea de la totalidad y negar que existe un poder social, o sea, que no creen en que las personas puedan ejercer su poder más allá de las organizaciones o los sistemas. También se puede subrayar la importancia de considerar la totalidad histórico-social como un marco conceptual para abordar la diversidad y complejidad de las relaciones sociales y de poder. Se puede tomar como una forma de resumir la realidad o de volverla más simple para poder mirar diferentes conceptos a un nivel de estudio. Y pues en resumen, la totalidad histórico-social es crucial para entender diferentes dinámicas sociales y el poder en nuestra sociedad. Por otro lado, al reconocer la diversidad y complejidad de las relaciones sociales, podemos adaptar diferentes enfoques más amplios y comprensivos para poder así abordar desafíos más complejos que de pronto en un sistema más básico no se podrían poder solucionar.
Vamos a hablar sobre la colonialidad del poder y la clasificación social. Hablamos prácticamente que la lectura que acabamos de revisar en grupo aborda la compleja relación entre el poder y clasificación social, concentrándose en la colonialidad del poder y su influencia en la estructuración de las sociedades modernas. A lo largo del texto se exploran diferentes aspectos de esta relación y me gustaría dividir mi explicación en varias partes para facilitar su comprensión. Y empezamos con la colonialidad del poder y clasificación social, que desde la conquista de América se añadió el fenotipo, que es el atributo importante de la clasificación social, junto con el sexo, la edad y la fuerza de trabajo. Aunque el sexo y la edad son atributos biológicos diferenciales, su lugar en la relación de poder está asociado a la elaboración de dichos atributos como categorías sociales. Por otro lado, se han utilizado la clasificación social como resultado de las disputas para el control de los ámbitos sociales. Seguimos con la naturalización de las categorías sociales. Este se destaca en que la naturalización de las categorías sociales que refleja un lugar en los elementos en el poder del producto histórico social y las categorías sociales, aunque pretenden ser nombres de fenómenos naturales. Son en realidad construcciones sociales que sirven al poder y requieren de este mecanismo subjetivo de reproducción, como la categoría raza, y su importancia en el poder capitalista. La producción de la categoría raza a partir del fenotipo es relativamente reciente y se incorporó plenamente en la clasificación de las personas en las relaciones de poder con la conquista de América y la mundialización del patrón del poder capitalista. Esta categoría se convirtió en el sustento fundamental del carácter eurocentrado del patrón del poder y penetró en todas las áreas de la existencia social del patrón de poder mundial. Colonialidad de la clasificación social y del mundo capitalista, que es el siguiente como clasificación. Y esta es una racial impuesta desde América, fue mundialmente como clasificada, dividiendo la población en identidades raciales denominadas dominantes y dominadas. Esto facilitó el control eurocentrado de los territorios y los recursos de producción, estableciendo una jerarquía entre blancos y los que no son blancos que persiste hasta el día de hoy. En la actualidad, con el siguiente es la colonialidad de la distribución mundial del trabajo. La distribución mundial del trabajo se organizó en torno a la colonialidad del poder, con el predominio de la relación capital, salario en el centro, eurocentro más o menos, y otra forma de explotación del trabajo en la periferia colonial. Esta clasificación social diferencia ha sido fundamental para la acumulación global en beneficio del centro. Seguimos con la colonialidad de las relaciones del género y culturales, que básicamente son los patrones de comportamiento sexual y familiar en el mundo colonial. Están fundamentadas en la clasificación racial, con implicaciones en organización familiar y las relaciones culturales. Además, la hegemonía del eurocentrismo en las relaciones culturales ha llevado a la imposición de una perspectiva eurocentral y el conocimiento, la acción, afectando especialmente a la periferia colonial. Y por último tenemos lo que es dominación o explotación, en otras palabras, colonialidad y corporeidad. Básicamente es la dominación está estrechamente relacionada, siendo la dominación un requisito para la explotación, la corporeidad, y se convierte en el nivel decisivo de las relaciones del poder con el cuerpo humano, utilizando consumiendo en el trabajo y otras formas de opresión. Además, la lucha contra la colonialidad del poder es esencial para la liberación de las personas del control de todas las formas del poder. Básicamente, lo que les acabo de hablar, o la lectura
dice o da a entender una visión muy profunda de la compleja interacción entre el poder y la clasificación social, detectando cómo la colonialidad del poder ha sido fundamental en la estructuración de las sociedades modernas y las relaciones globales del poder.